Mi madre me ignoró toda mi vida por mi medio hermano, pero cuando mi padre murió y me dejó un apartamento, ella falsificó mi firma y lo vendió por $180 para pagar la universidad de su hijo favorito, así que la demandé y ahora está en prisión por 3 años. Y lo que hice después, destruyó su matrimonio. Tengo 29 años. Trabajo como gerente de proyectos en una firma de consultoría, y todavía me cuesta creer que mi propia madre esté en prisión por haberme robado. O sea, literalmente falsificó mi firma y vendió un apartamento que era mío, y cuando digo mío, digo legalmente mío, con papeles y todo. La cosa es que esta historia no empieza ahí. Empieza mucho antes, cuando yo tenía como 8 años y mis padres se divorciaron. No recuerdo mucho de ese tiempo, la verdad. Solo que un día mi papá Peter no vivía más con nosotros, y yo me quedé con mi mamá Donna. Y en ese momento pensé que las cosas serían difíciles, pero que estaríamos bien, ya sabes, solo nosotras dos. Pero resulta que mi mamá no era exactamente el tipo de persona que prioriza a su hija cuando hay otras opciones más interesantes en la mesa. Pasaron como 2 años después del divorcio y mi mamá conoció a Frank en no sé dónde, creo que en una ferretería o algo así, porque él es contratista, y se enamoraron. Súper rápido. Frank parecía buen tipo de los que arreglan cosas en la casa y hacen bromas medio malas. Tenía como 38 años en ese momento, y honestamente yo pensé que tal vez las cosas mejorarían, porque mi mamá estaría más feliz, pero entonces tuvieron a Alexander, mi medio hermano, y ahí fue cuando todo cambió de verdad. Mi mamá tenía 37 cuando nació Alexander, y fue como si yo simplemente dejara de existir para ella. No es que fuera mala conmigo de forma obvia, no me pegaba ni nada así, pero era como si yo fuera invisible. ¿Me explico? Todo era Alexander esto, Alexander lo otro, y yo estaba ahí tipo, hola, también existo, también necesito cosas. Recuerdo que una vez en mi cumpleaños número 12 o 13, no recuerdo exactamente, ella se olvidó completamente, y cuando se lo recordé me dijo, ay, Rebeca, perdón. Es que Alexander ha estado enfermo y no he tenido tiempo de pensar en nada más, y yo me quedé ahí parada pensando, ok, supongo que este es mi lugar, ahora en esta familia. Las cosas siguieron así por años, yo básicamente criándome sola mientras mi mamá y Frank se enfocaban en Alexander. Y mira, no culpo a mi hermano, él era solo un niño, y no tenía la culpa de nada, pero la sensación de no importarle a tu propia madre es algo que te come por dentro de una forma que no puedo ni explicar. Yo seguía viendo a mi papá los fines de semana cuando podía. Él vivía en un apartamento no muy lejos y siempre trataba de compensar la falta de atención de mi mamá. Me llevaba a lugares, hablábamos de todo. Él realmente me escuchaba, ya sabes. Mi papá trabajaba en finanzas, tenía como 48 años en ese entonces, y siempre me decía que estudiara, que me preparara para tener mi propia vida, y no depender de nadie, y yo le hacía caso porque era literalmente la única persona que parecía importarle mi futuro. Entonces llegamos al momento que lo cambió todo. Yo tenía 17 años y estaba en casa de mi mamá un sábado por la tarde. Alexander estaba en un cumpleaños o algo así, Frank había salido a comprar materiales para un trabajo, y yo estaba en mi cuarto haciendo tarea cuando escuché ruidos raros que venían de la habitación de mi mamá. Al principio pensé que tal vez se había caído algo o no sé, pero luego escuché voces, y una de esas voces definitivamente no era la de Frank. Me quedé congelada, tipo, ¿qué hago? ¿Bajo y me hago la que no escuché nada? ¿Subo y confronto la situación? Y decidí, no sé por qué, subir. Abrí la puerta de su cuarto sin tocar, algo que nunca hacía, y ahí estaba mi mamá, Donna de 52 años, en la cama con un tipo que yo nunca había visto en mi vida. Ellos me vieron, yo los vi a ellos, y hubo como 3 segundos de silencio absoluto donde nadie sabía qué hacer. El tipo se levantó súper rápido tratando de ponerse los pantalones. Mi mamá me gritó que saliera de ahí, y yo simplemente cerré la puerta y bajé las escaleras sintiéndome como si fuera a vomitar. Esa noche no dormí nada, literalmente nada. Me quedé despierta pensando en qué hacer con esta información. Le decía a Frank, confrontaba a mi mamá, me hacía la que no pasó nada. Al día siguiente mi mamá actuó como si nada hubiera pasado, tipo normalidad absoluta, sirviendo el desayuno y preguntándole a Alexander sobre su día y todo eso. Y cuando finalmente estuvimos solas me dijo, lo que viste no es asunto tuyo, no le vas a decir nada a nadie, y si lo haces vas a destruir esta familia. Y yo me quedé ahí pensando, ¿qué familia? ¿La familia donde yo no importo? ¿La familia donde me ignoran constantemente? ¿Esa familia? Pero no dije nada en ese momento, solo asentí y me fui a mi cuarto. Pasaron como 2 meses donde yo no podía ni ver a mi mamá sin sentir asco, y finalmente explotó todo una noche cuando estábamos cenando.
Alexander estaba hablando de la universidad. Él tenía como 9 años en ese momento. Entonces, esto era años en el futuro. Pero, ya estaban planeando. Y mi mamá y Frank hablaban de cómo iban a ahorrar para su educación y todas estas cosas. Y yo sin pensar dije, ¿y qué hay de mi universidad? Y mi mamá me miró como si yo hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. Y dijo, bueno, Rebeca, tú tienes a tu padre para eso. Nosotros tenemos que enfocarnos en Alexander. Y algo en mí se rompió. Tipo, después de años de ser ignorada y hacerme invisible, eso fue la gota que derramó el vaso. Me levanté de la mesa y dije, ¿sabes qué? Me voy a vivir con mi papá. Y mi mamá se rió, literal se rió, y dijo, ok, Rebeca, haz lo que quieras, siempre has sido tan dramática. Frank ni siquiera dijo nada. Solo siguió comiendo como si esta conversación no estuviera pasando. Llamé a mi papá esa misma noche y le conté todo, bueno, no todo. No le conté lo del engaño porque no quería meterme en ese drama. Pero le dije que no podía estar más en casa de mi mamá, que me sentía ignorada y no querida, y él sin dudarlo dijo que me fuera a vivir con él. Empaqué mis cosas al día siguiente, que no eran muchas la verdad, y me mudé al apartamento de mi papá. Mi mamá ni siquiera intentó detenerme, solo dijo algo como, bueno, si eso es lo que quieres, y eso fue todo. No hubo lágrimas, no hubo súplicas de que me quedara, nada. Y eso, de alguna forma, dolió más que cualquier otra cosa. Vivir con mi papá fue increíble. O sea, finalmente tenía a alguien que se preocupaba por mí de verdad, que preguntaba cómo estuvo mi día, que me ayudaba con la tarea, que hacía planes conmigo para los fines de semana. Terminé la secundaria viviendo con él y empecé la universidad. Estudié administración de empresas porque mi papá me convenció de que era una carrera con futuro, y tenía razón. Durante este tiempo, mi papá hizo algo que honestamente cambió mi vida. Me compró un apartamento. Bueno, técnicamente, él compró el apartamento, pero lo puso a mi nombre, o al menos esa era la idea. Pero, como yo era menor de edad y había toda esta situación legal complicada con la custodia y el divorcio, el apartamento quedó con el nombre de mi mamá en algunos papeles, pero con documentos que especificaban que era para mí. Mi papá me explicó que cuando yo cumpliera 18, y con su testamento, todo quedaría clarísimo que el apartamento era mío, y yo le creí porque él nunca me había mentido. El apartamento no era nada del otro mundo. Era un 2 ambientes en un edificio medio viejo pero en buena zona, y mi papá lo alquiló para generar un ingreso adicional para mí mientras estudiaba. Yo seguía viviendo con él porque el apartamento estaba alquilado, pero saber que tenía esa propiedad me daba una sensación de seguridad que nunca había tenido. Mi papá me decía, esto es tuyo, Rebeca. Cuando termines la universidad y consigas un buen trabajo, puedes decidir si lo vendes, si te mudas ahí, lo que sea, pero es tuyo y nadie te lo puede quitar. Entonces, cuando yo tenía 23 años, y estaba en mi último año de universidad, mi papá empezó a sentirse mal. Al principio pensábamos que era gripe o algo así, pero después de varios doctores y estudios, resulta que tenía cáncer, tipo cáncer agresivo que ya estaba avanzado. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Ver a mi papá deteriorarse día a día, yendo de hospital en hospital, tratamientos que no funcionaban, y yo tratando de mantenerme entera mientras terminaba la universidad y cuidaba de él. Mi mamá apareció un par de veces en el hospital, tipo visitas súper cortas, donde actuaba preocupada, pero yo sabía que era puro show. Y mi papá, siendo el santo que era, la recibía con amabilidad, aunque sabía que ella básicamente me había abandonado años atrás. Mi papá murió cuando tenía 58 años, yo acababa de cumplir 24, y fue el peor día de mi vida sin competencia. El funeral fue raro. Mi mamá estaba ahí con Frank y Alexander, ella llorando como si hubiera perdido al amor de su vida cuando ella fue la que pidió el divorcio y lo dejó. Y yo solo quería que se fuera, pero no podía armar un escándalo en el funeral de mi papá. Después del funeral vino todo el tema legal del testamento. Y efectivamente mi papá había dejado todo muy claro. El apartamento era mío, sus ahorros eran míos, todo lo que tenía era para mí. Hubo algunos papeles que firmar y trámites legales que tomaron como 2 meses, pero al final el apartamento quedó completamente a mi nombre, sin nombres de nadie más en ningún papel, solo mío. Pasaron como 3 años, yo ya me había graduado, conseguí el trabajo en la consultora, estaba construyendo mi vida, y apenas hablaba con mi mamá, tipo un mensaje por Navidad y cumpleaños, y eso era todo. El apartamento seguía alquilado, y yo usaba ese dinero para ahorrar. Tenía planes de eventualmente mudarme ahí, o tal vez venderlo y comprar algo más grande. No lo había decidido todavía. Y entonces, de la nada, mi mamá me llama. No había hablado con ella en meses, y de repente me llama un martes por la noche súper amigable.
preguntando cómo estoy, cómo va el trabajo, todas estas cosas. Y yo sabía que algo quería porque mi mamá nunca me llamaba solo para charlar. Después de como 20 minutos de conversación vacía, finalmente suelta la bomba. Resulta que Alexander está por entrar a la universidad, una universidad privada carísima, y ellos no tienen suficiente dinero para pagar la matrícula. Me pregunta, o más bien me dice, que necesita que yo les preste dinero, tipo una cantidad ridícula, algo así como el equivalente a 6 meses de mi salario. Le digo que no tengo ese dinero, que aunque quisiera ayudar no puedo porque estoy ahorrando para mi futuro. Y ella se pone toda dramática diciendo que soy egoísta, que Alexander es mi hermano, que la familia se ayuda, todo ese discurso. Le digo que lo siento pero no puedo, y cuelga enojada. Pensé que ese era el fin del asunto, que mi mamá seguiría con su vida, y yo con la mía, pero resulta que no. Como 2 meses después, recibo una llamada del inquilino del apartamento, un señor mayor que llevaba años viviendo ahí, súper confundido diciéndome que recibió una notificación de desalojo porque el apartamento fue vendido. Yo me quedé tipo, ¿qué? Eso es imposible, el apartamento no está en venta, debe ser un error. Me dice que no es error, que tiene documentos legales diciendo que la propiedad cambió de dueño y que tiene que desocupar en 30 días. Cuelgo el teléfono y llamo inmediatamente a mi abogado, bueno, al abogado que me había ayudado con el tema del testamento de mi papá, y le explico la situación. El abogado empieza a investigar y descubre que efectivamente el apartamento fue vendido, pero no por mí, sino que alguien falsificó mi firma en todos los documentos de venta. Me dice que necesitamos actuar rápido, que esto es fraude, y me pregunta si tengo idea de quién podría haber hecho esto. Y ahí, como un golpe en el estómago, me doy cuenta de quién fue. Mi mamá. Mi propia madre falsificó mi firma y vendió mi apartamento, el apartamento que mi papá me dio, para sacar dinero para la universidad de Alexander. Me quedé sentada en mi oficina tratando de procesar esto, tipo, ¿tu propia madre te puede hacer algo así? ¿Cómo es posible llegar a ese nivel de traición? Decido confrontarla antes de hacer cualquier cosa legal, tal vez esperando, no sé, que tuviera alguna explicación razonable o que admitiera su error y tratara de arreglarlo. Voy a su casa un sábado por la mañana. Frank abre la puerta y se ve sorprendido de verme. Me dice que mi mamá está en la cocina, y entro directo sin saludar ni nada. Mi mamá está ahí tomando café como si nada. Alexander no está. Y le pregunto directamente, ¿vendiste mi apartamento? No es una pregunta, es una afirmación, y ella ni siquiera trata de negarlo. Me mira y dice, necesitábamos el dinero para Alexander. Tú no lo estabas usando de todas formas. Y de todas maneras ese apartamento técnicamente era mío también, porque mi nombre estaba en los papeles originales. Le explico, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estoy explotando, que esos papeles eran solo por formalidad porque yo era menor, que mi papá dejó todo clarísimo en su testamento, que el apartamento era legalmente mío, y lo que ella hizo es fraude, es ilegal, puede ir a prisión por esto. Y ella se ríe, literal se ríe en mi cara, y dice que yo no voy a hacer nada porque soy su hija y porque al final del día todo esto es para la familia. Le digo que llevo años sin ser parte de esta familia, que ella me dejó claro hace mucho tiempo que yo no importaba, y que voy a demandarla. Se pone seria y dice, no te atrevas, Rebeca, piensa en Alexander, piensa en tu hermano, esto lo arruinaría. Y yo solo digo, debiste pensar en eso antes de robarme, y me voy. Esa misma semana mi abogado presenta la demanda por fraude y falsificación de documentos. El proceso legal fue largo y agotador. Como 6 meses de audiencias, presentación de evidencias, peritos grafológicos que analizaron las firmas, toda una pesadilla. Durante este tiempo mi mamá me mandaba mensajes diciendo que yo estaba destruyendo a la familia, que Alexander no iba a poder ir a la universidad por mi culpa, que mi papá estaría decepcionado de mí, todo para hacerme sentir culpable. Pero yo sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto. No podía dejar que ella se saliera con la suya. La corte eventualmente falló a mi favor. Las pruebas eran demasiado claras, las firmas obviamente eran falsificadas, y mi mamá fue declarada culpable de fraude y falsificación de documentos. La jueza fue bastante dura con ella durante la sentencia, diciendo que lo que hizo era especialmente atroz considerando que fue contra su propia hija, y la condenó a 3 años de prisión. Recuerdo ese día perfectamente, mi mamá llorando en la corte, sus abogados tratando de apelar, y yo, sintiendo una mezcla rara de alivio y tristeza, porque por un lado finalmente había justicia, pero por otro lado mi propia madre iba a ir a prisión por robarme. Después de la sentencia, decidí hacer algo que había estado considerando durante meses. Fui a ver a Frank, que honestamente había sido víctima de todo esto tanto como yo.
Nos sentamos en su sala, el mismo lugar donde había cenado tantas veces de niña, y le conté sobre aquella tarde cuando tenía 17 años, sobre lo que vi en la habitación de mi mamá. Le mostré incluso algunas fotos viejas que había encontrado en el celular de mi mamá durante el proceso legal, donde se veía claramente que ella tenía esa relación extramarital. Frank se quedó callado por mucho tiempo, procesando todo, y finalmente dijo: «Siempre sospeché algo, pero nunca quise creer que fuera verdad. Le dije que lo sentía, que debía haberle dicho antes, y él solo negó con la cabeza y dijo que no era mi culpa, que mi mamá era la responsable de sus propias acciones». Frank presentó los papeles de divorcio como 2 semanas después. Me enteré por Alexander, que me llamó súper enojado culpándome por destruir su familia, diciendo que por mi culpa su mamá estaba en prisión y sus padres se estaban divorciando. Traté de explicarle que yo no tuve la culpa de nada, que su mamá tomó sus propias decisiones, pero él no quería escuchar. Colgó, y no hemos hablado desde entonces. Lleva como 2 años ya ese silencio, y aunque me duele porque él es mi hermano y no tiene la culpa de nada de esto, entiendo que esté enojado, y tal vez algún día pueda ver las cosas diferente. Con el fallo de la corte a mi favor, logré recuperar el dinero de la venta del apartamento, más algunos daños y perjuicios que la corte ordenó. No pude recuperar el apartamento en sí, porque los nuevos dueños eran compradores de buena fe, que no sabían que la venta era fraudulenta, pero con el dinero que recuperé más lo que había ahorrado estos años, decidí comprarme una casa. Nada ostentoso, una casa pequeña en las afueras de la ciudad, 2 habitaciones, un jardín chico, pero es mía, completamente mía, y nadie me la puede quitar. Mi mamá cumplió 1 año de su sentencia hasta ahora, todavía le quedan 2 años más. No he ido a visitarla ni una sola vez, y no planeo hacerlo. A veces me llegan mensajes de números desconocidos, probablemente amigos suyos o conocidos, diciéndome que debería perdonarla, que es mi madre, que la familia es importante, pero la verdad es que dejó de ser mi madre hace mucho tiempo, probablemente cuando decidió que yo no era tan importante como su nueva familia. Frank se divorció y, según sé, está empezando una vida nueva. Se mudó a otra ciudad y está trabajando en proyectos grandes de construcción, y me alegró por él sinceramente. Alexander está en la universidad. No la privada que mi mamá quería porque obviamente no pueden pagarla, pero está estudiando en una pública, y según entiendo le va bien. ¿Y yo? Sigo trabajando en la consultora. Me promovieron a gerente senior hace unos meses, lo cual es genial. Tengo mi casa que estoy decorando de a poco, y estoy en terapia tratando de procesar toda esta situación. No voy a mentir y decir que estoy perfectamente bien, porque no lo estoy. Hay días donde pienso en todo lo que pasó y me enojo de nuevo. Hay días donde extraño tener una mamá de verdad aunque nunca tuve una realmente. Y hay días donde simplemente me siento vacía. Pero también hay días buenos, donde me despierto en mi casa, tomo café en mi jardín, y pienso: sobreviví a esto, salí adelante a pesar de todo, y eso tiene que contar para algo. La gente me pregunta si alguna vez perdonaré a mi mamá, y honestamente no lo sé. Tal vez sí, tal vez no. No tengo las respuestas todavía. Lo que sí sé es que no voy a dejar que lo que ella hizo defina el resto de mi vida. No voy a cargar con esa rabia para siempre, porque eso solo me haría daño a mí. Pero tampoco voy a pretender que tenemos una relación normal o que las cosas se pueden arreglar con una simple disculpa, porque lo que hizo fue imperdonable en tantos niveles que ni siquiera puedo enumerarlos todos. A veces pienso en mi papá y en cómo él siempre trató de protegerme, de darme seguridad, de asegurarse de que yo tuviera algo mío que nadie pudiera quitarme. Y aunque mi mamá logró quitarme ese apartamento temporalmente, al final no pudo quitarme lo que mi papá realmente me dio, que fue la fortaleza de pararme por mí misma, de no dejar que nadie me pisoteara, y de saber mi valor incluso cuando las personas que se supone que deberían amarme más, no lo hacían. Eso nadie me lo puede quitar, ni siquiera ella.